Liliana Huanca, ¿por qué no está con su foto de perfil en su perfil? Bueno, continuamos con lo que es el tema concerniente a la ley 0 y la primera ley de la termodinámica que estábamos viendo. Prácticamente es la parte introductoria de lo que es la termodinámica, a la que sí vamos a centrar nuestra atención en varios de los conceptos previos antes de ingresar a lo que es a ver en sí lo que es el manejo de las diferentes leyes de la termodinámica. La ley 0, la primera ley de la termodinámica, la segunda ley, la tercera ley, cada una se individualiza al poder interpretar ciertos fenómenos naturales relacionados justamente con los cambios que experimenta la materia, esos cambios físico-químicos que se realizan a través de lo que es la interpretación de la termodinámica. Liliana Huanca, sigues durmiendo. Aprendí su celular y se ha olvidado, seguro. Bueno, lo que hemos estado viendo correspondiente a los conceptos previos de la ley 0 y la primera ley de la termodinámica, habíamos experimentado a través de los mismos que durante todos estos fenómenos químicos que se presentan en la naturaleza hay muchas reacciones que se las puede identificar que se realizan de una manera espontánea, de otras que han visto de que no se pueden permitir o no se las pueden observar, de que se realicen de una manera tan natural, otras que necesitan la mano del hombre, otros necesitan el ingenio de poder conjuncionar una serie de fenómenos para poder ejecutar un fenómeno concreto. La verdad es que dentro de todo esto involucra bastante lo que es la cinética de una reacción química y la espontaneidad de una reacción química como parte de lo que es la relación de la físico-química. Pero también habíamos indicado que de alguna manera la termodinámica va a ser parte de ese estudio, ya que va a poder predecir este tipo de reacciones, como también otros fenómenos que han podido desarrollarse. Como vamos a poder ver, justamente la termodinámica se desarrolla fruto de estas investigaciones, del avance también tecnológico, del avance de la ciencia, con el propósito de dar una explicación y de poder implementar dentro de lo que es la complementariedad
de las diferentes fenómenos naturales, y lógicamente la revolución industrial ha hecho bastante en lo que corresponde a la termodinámica, es decir, al desarrollo de la termodinámica. Como vamos a ver algunos videos que nos va a representar prácticamente el por qué estudiamos la termodinámica, del por qué se desarrolla el conocimiento de la termodinámica. Siguen entrando. También habíamos considerado que dentro de este estudio de la termodinámica es importante tener claros ciertos conceptos muy importantes, como son el sistema, como es entorno, como es universo y como es frontera. Estos términos termodinámicos van a ser prácticamente la esencia del estudio de la termodinámica, ya que denominamos un sistema a una pequeña parte del universo que de alguna manera lo aislamos para poder someterlo a un estudio particular. Habíamos indicado de que el universo es un todo, es un conjunto de actividades, ¿ya? Es un conjunto de equipos, es un conjunto de operaciones, como quisiéramos llamarle, y dentro de ese conjunto grande que tenemos, que lo denominamos universo, tenemos los sistemas, que los sistemas son prácticamente esas particularidades que nosotros podemos aislarlo de ese todo para poder someter de cierta manera a un estudio particular. Por eso les decía de que podemos tener inclusive dentro del estudio de ingenieril en el campo ya del proceso productivo, inclusive subsistemas, ¿no? Dentro de una fábrica, mi universo puede ser todo lo que corresponde a la fábrica, hasta el perímetro, ¿ya? Hasta los límites colindantes con los vecinos. Esos límites colindantes con los vecinos, también yo lo puedo tomar hacia afuera, mi macro universo también, ¿no? Al interior puedo tener un universo y puedo tener un sistema, y también puedo tener subsistemas dependiendo de cómo yo voy a identificar. Entonces, que quede claro que ese universo prácticamente es ese todo, a la cual nosotros debemos escoger o particularizar ese sistema, esa pequeñita parte para poderlo estudiar. Yo dentro de la industria, como les decía, puedo tener un sistema, toda la parte del proceso productivo, por ejemplo, en la parte de gaseosas, la parte o la sala de jarabes puede ser mi sistema, donde yo voy a poder determinar qué temperatura debo trabajar, en qué condiciones de temperatura debo trabajar, en qué condiciones de humedad, de ventilación, ¿no? Toda vez que el sistema o esa área que la individualizo como sistema, pues tiene sus particularidades muy importantes, porque es la preparación del jarabe, que podríamos indicarle como una materia prima dentro del proceso productivo de las gaseosas. De tal manera que un sistema también puede ser cualquier objeto, cualquier cantidad de materia, cualquier región del espacio, cualquier lugar. Puede ser cualquier accesorio que estemos viendo, particularicemos en un tanque, por ejemplo, un tanque de
de cocimiento, donde tengo yo un tanque enchaquetado, es decir, que tiene dos forros. Por el forro intermedio tenemos un serpentín por donde vamos a hacer circular vapor o agua, ¿ya? Es un tanque batch, el cual está compuesto también de un motor que impulsa unas aspas para su agitación. Entonces la parte del motor puede ser mi sistema en particular, donde yo voy a poder determinar la potencia, puedo determinar las revoluciones por minuto, la fuerza con la que me va trabajar ese motor para hacer la agitación respectiva, considerando qué masa voy a tener al interior de ese tanque, si voy a tener un fluido con una cierta viscosidad, o dependiendo de la viscosidad, el tanque también lo puedo tener como un sistema a la parte de la enchaquetadura, es decir, la parte del cuerpo del tanque, donde yo tengo un serpentín por donde va a circular tanto agua fría, como también vapor, que me va a servir para calentar y poder subir temperaturas arriba de 100 grados para poder hacer una pasteurización lenta. Todos esos aspectos sirven para delimitar mi sistema y poder tomar en cuenta en el momento en que yo tenga que hacer un diseño, por ejemplo. Violeta Peña, Liliana Huanca. Violeta Peña. Liliana Huanca. No hay Liliana Huanca. Chao. A todos los que no tienen perfil, no les estoy aceptando a la clase, ni tampoco les estoy permitiendo que estén en la clase, por lo tanto les estoy eliminando, por si acaso. Inge, ¿cuál es el perfil de la fotito? Pongan su foto. Entrenen de poner o de prender su cámara. No se olviden que el examen va a ser con la cámara prendida. Entonces, antes de llegar al examen, ustedes ya tienen que irse entrenando, ya saben. Entrénense a manejar la cámara, entrénense a poner bien la cámara. No vaya a ser que lleguen al examen en esta materia o en otra materia y no puedan prender su cámara y les van a estar anulando, no les van a dejar entrar al examen. Y al margen de eso, pues es necesario que coloquen pues su foto en su perfil para reconocerlo, por lo menos para saber con quién uno está trabajando. El día de mañana vamos a volver a las clases presenciales. Si volvemos a las clases presenciales, pues yo cómo voy a saber quiénes son mis estudiantes, ¿eh? Aparte que es importante pues darse a conocer. Yo si bien no pongo la cámara para no distraerles, pero pongo ahí mi perfil, en mi perfil pongo mi foto por lo menos para que me conozcan quién soy, ¿no? Imagínense que ni siquiera estaría yo en la imagen. Y es importante cuando ustedes entren también a cualquier congreso, reunión, cualquier curso, que se identifiquen, ¿no? Que se identifiquen. Bueno, como les indicaba, ese sistema que nosotros, muy importante, que es la parte neurálgica del estudio, que lo aislamos para poderlo estudiar, pues va a ser motivo justamente de a lo que se vamos a ocupar para poder desarrollar todo el conocimiento. Lógicamente que el sistema también no podemos estudiarlo solo, sino que también tenemos que ver la influencia que va a tener a su alrededor.
Y esa área, ese espacio a su alrededor, pues se denomina el entorno, ¿no? Y ese entorno, para llegar a ese entorno, a ese espacio de alrededor que va cerca del sistema, tiene pues una línea, tiene una línea que delimita justamente entre el sistema y ese entorno, que es una frontera, o que se denomina frontera. Y lógicamente ya estamos nosotros acostumbrados a denominar o a manejar esta palabra frontera, y es tal como lo manejamos en la realidad, ¿no? Esa frontera prácticamente es la parte que divide entre el sistema y el entorno respectivo. Muy importante tomar en cuenta la parte de la frontera, ya que nos va a permitir a nosotros hacer esa delimitación. Puede ser real o puede ser imaginaria, ¿ya? Y que de alguna manera vamos a considerarla para poder diseñar o resolver algún problema que pudiera generar, por ejemplo, el sistema. Como les decía en la anterior clase, ¿no? Si nosotros tenemos una sala de máquinas donde estamos produciendo, o el ambiente natural de esa área, hay una producción de calor, una cierta temperatura que el sistema está incorporando a ese entorno, pues tendríamos que ver de no, por ejemplo, colocar un banco de hielo o un compresor de frío, que nosotros necesitamos más bien bajar, ¿no? Si colocaríamos nosotros al lado de un caldero, un compresor de frío, lo que estaríamos ocasionando es, pues, en primera instancia, el mal diseño, y en segunda instancia estaríamos ocasionando problemas en la operación, en el funcionamiento del mismo equipo, con las consecuencias de que el rendimiento en la producción de frío sería muy perjudicial, ¿no? A tal extremo que podríamos llegar a deteriorar inclusive al mismo equipo. También podemos indicar de que cuando estamos hablando de sistema, podemos ver todos esos espacios interiores a lo que nosotros concentramos un estudio, ¿no? Como les decía, en este tanque batch, que son tanques enchaquetados, es decir, que tienen doble funda, y entre funda y funda se tiene un serpentín por donde circula, o por donde tendría que circular, agua fría, agua natural o vapor. Pues cada uno de ellos yo también lo puedo delimitar como un sistema, ¿no? Para poder hacer el diseño en cuanto a la capacidad que me va a soportar estos gradientes de temperatura. Entonces, fíjense, cuando estamos hablando de sistemas, pues es bien amplio el concepto al mencionar que ese sistema es una parte pequeña del universo, ¿ya? Que nosotros podemos aislarlo para un estudio en particular, ¿no? Por eso, cuando estamos provocando una reacción química, una reacción química en cadena, o una combustión, etcétera, puedo también tomarlo como un sistema, ¿no? A ese conjunto de sustancias químicas.
Lógicamente, si estamos hablando de una reacción química, el sistema estaría conformado por los reactivos y los productos, lógicamente, ¿no? Para poder determinar el tipo de reacción que se presenta. Habíamos indicado que dentro de estos aspectos también tenemos sistemas abiertos, sistemas cerrados, sistemas aislados, que son los más comunes, y más adelante veremos otros tipos de sistemas también comprometidos con la parte termodinámica. Los sistemas abiertos, como tales y como lo podemos interpretar, son aquellos sistemas donde hay la posibilidad del intercambio de materia, como también el intercambio de energía con el entorno, es decir, con la parte que está fuera de ese sistema de estudio, ¿ya? Lógicamente, atravesando un cierto límite, que puede ser real o puede ser imaginario, eso se lo delimita el mismo estudio. Por lo tanto, estos sistemas abiertos van a intercambiar tanto materia como energía con ese entorno. Fíjense en cómo es importante considerar la parte del entorno del universo. Y los sistemas cerrados, en estos sistemas cerrados, al estar cerrados, lógicamente el intercambio de materia con el entorno no lo hace, solamente se puede producir un intercambio de energía. Un sistema aislado, en los sistemas aislados, como su nombre mismo le indica, se aísla completamente del entorno, por lo tanto no hay un intercambio de materia ni de energía entre el sistema y el entorno. Entonces siempre estamos considerando esa actividad de relación que tenemos entre el sistema y el entorno, porque no solamente es abocarse en el estudio del sistema, de las actividades a desarrollar en el sistema, sino los efectos que puede provocar del sistema hacia el entorno o del entorno hacia el sistema, respectivamente. Dentro de estos aspectos y considerando las variables que hacen también a la termodinámica, como son las 4 variables que nosotros ya hemos estado manejando, lo que es temperatura, volumen, presión, número de moles. Habíamos considerado también de que podemos observar, de acuerdo a las características de estas variables de estado, diferentes procesos que se van a presentar, como los procesos isotérmicos, los procesos isobáricos, los procesos isocoros o isométricos también denominados, los procesos adiabáticos, los procesos diatérmicos o isoentrópicos. Cada uno de estos procesos termodinámicos conlleva justamente a una variación de las variables de estado en la determinación de su comportamiento. Por ejemplo, cuando estamos hablando de procesos isotérmicos, estamos haciendo referencia a aquellos procesos donde la temperatura se mantiene constante durante todo ese recorrido, esa fase, esos pasos que puedan ocurrir dentro del comportamiento del sistema. Tenemos los procesos isobáricos, a los cuales está dentro de los procesos donde la presión se mantiene constante. Y los procesos isocoros o isométricos, que también habíamos visto dentro de lo que es la teoría de los gases, son aquellos procesos donde se ejecuta
ya en un sistema cuando el volumen es constante. Ya incluimos dentro de estos tres aspectos otros tres, como son los adiabáticos, los diatérmicos y los isoentrópicos, que también con más detalle lo vamos a ver más adelante, pero es importante ya comenzar a conocer que existen estos procesos adiabáticos cuando en el sistema no hay una transferencia de calor alguna, ¿no? entre el sistema y el entorno. Muchos sistemas justamente buscamos o se busca de que se pueda cumplir dentro del proceso adiabático, ¿no? Toda vez de que queremos recuperar en cierta manera, puede ser el calor generado en el mismo, o en su caso, pues también recuperar temperaturas bajas para un determinado proceso. También tenemos lo que corresponde a los procesos diatérmicos. Estos diatérmicos son aquellos que de alguna manera pueden dejar pasar una cierta cantidad de calor con facilidad, ¿no? Y los procesos isoentrópicos son aquellos procesos que de alguna manera conjuncionan dos procesos importantes, como son los procesos adiabáticos y los reversibles. Esto vamos a ver cuando estemos viendo la parte de entropía, cuando ya entremos a ver la parte de la segunda ley de la termodinámica. Cada uno de estos, pues vamos a desarrollarlo también en función al comportamiento de otras unidades importantes en la termodinámica, como es el calor y el trabajo específicamente. Cuando involucramos la parte de las variables de estado en la parte termodinámica, no solamente hacemos uso de estas variables, o también denominadas coordenadas termodinámicas, a la temperatura, a la presión, al volumen, sino que también incluimos en la misma como variables termodinámicas a la masa, a la densidad y a la concentración. Muy importante dentro de lo que es el diseño prácticamente en el estudio del comportamiento de los fenómenos termodinámicos. Cuando entramos a ver la parte de variables termodinámicas, es importante también considerar algunas propiedades importantes en la termodinámica que las podemos individualizar como propiedades intensivas y propiedades extensivas. Cuando hacemos uso de las propiedades intensivas o cómo las identificamos. Esas propiedades intensivas son aquellas que no van a depender de la cantidad de la sustancia o del tamaño prácticamente del sistema que estamos estudiando. Por tanto, el valor de estas propiedades denominadas intensivas va a permanecer inalterable, ¿ya? Si nosotros particionamos o dividimos ese sistema en varias partes o en subsistemas para poder hacer el estudio respectivo de cada una de ellas. En cambio, las propiedades extensivas son aquellas las que de alguna manera van a depender de la cantidad de la sustancia del sistema. ¿Ya? Por tanto, una propiedad extensiva
va a depender bastante del tamaño del sistema. ¿Qué más también habíamos visto? Dentro de estos conceptos, habíamos visto también lo que son las transformaciones reversibles y irreversibles. Ya desde química general habíamos mencionado estos conceptos en tanto a las reacciones reversibles y reacciones irreversibles. Ya en la termodinámica hacemos mención a las transformaciones reversibles y irreversibles y mencionamos que una transformación es reversible ya cuando el fenómeno que se presenta se realiza mediante una sucesión de estados de equilibrio entre el entorno, ¿ya?, y el sistema, de tal manera de que va a ser posible devolver al sistema y su entorno al estado inicial por el mismo camino que nosotros podamos recorrer en cuanto al estudio respectivo. Y cuando veamos también en química general, cuando estudiábamos los tipos de reacciones, habíamos visto también que tanto la reversibilidad y el equilibrio son, en cierta manera, equivalentes o forman parte de un concepto que da lugar a que esa reversibilidad se llega a un momento tal que lo consideramos en equilibrio cuando las condiciones de las variables, cuando tenemos una reacción química, por ejemplo, cuando las concentraciones y las velocidades de reacción con las que se ha ido formando de forma directa y de forma inversa, llegan a igualarse, ¿no? Más conocido cuando ustedes habían visto la velocidad 1 y la velocidad 2 se igualaban, ¿no? Es decir, que la velocidad de un sentido y la velocidad del otro, del sentido contrario se igualaban, llegábamos a un equilibrio. De la misma manera, también en los fenómenos termodinámicos se puede presentar este sistema cuando hay esa interacción entre el sistema y el entorno respectivo. A ver, veamos algunas. Entonces, dentro de los procesos, aquí vamos a ver algunos hitos como una parte introductoria. Después, ya cuando entremos a desarrollar la descripción de lo que es calor, trabajo, en función a cada una de las fórmulas matemáticas que nos expresa la termodinámica en cuanto al calor y al trabajo, vamos a especificar más claramente. Solamente como un recuerdo de los procesos termodinámicos, tenemos esos procesos isotérmicos donde lógicamente lo tenemos a la ley de Boyle como la que nos enuncia justamente el comportamiento de los procesos isotérmicos, formando en un eje de coordenadas ya una gráfica isotérmica en el comportamiento cuando un gas, por ejemplo, está sometido a dos estados o a dos momentos diferentes. Por eso que la relación de la presión por volumen es una constante. Y al ser una constante, pues el mismo gas, al someterse en dos momentos, pues tiene esa relación. De la misma manera, en las isóbaras,
donde tenemos la ley de Charles, ¿ya? Tenemos a las presiones constantes, ¿no? También. Bueno, esto lo vamos a desarrollar desde el punto de vista ya de la interpretación, cuando tenemos procesos de este tipo, en el comportamiento, cómo se manifiesta el calor, cómo se manifiesta el trabajo, la capacidad calorífica que se relaciona con la misma, a través de lo que es la interpretación de los ciclos termodinámicos, es decir, aquel comportamiento, aquel fenómeno donde transcurre a través de una trayectoria, ¿ya? Y vuelve parte de un punto y vuelve al mismo a través de un proceso, de diferentes procesos, ya sea isobáricos, isotérmicos, en la interpretación de los fenómenos termodinámicos. También es cuando entramos a ver la parte de la termodinámica, es importante relacionar la energía, ¿no? Porque va a ser parte del estudio prácticamente en lo que va a ser el comportamiento de los fenómenos termodinámicos. ¿Qué sería la energía? La energía la podemos denominar como la capacidad que tiene un cuerpo para producir un determinado trabajo o provocar un determinado cambio. Prácticamente, si nosotros relacionamos todo tipo de cambio, ya sea químico, ya sea físico, todo que está relacionado a ese cambio de la materia, ese cambio de los fenómenos naturales, tiene que estar involucrado la energía, y la energía como tal pues se puede presentar de muchísimos tipos, diferentes tipos, ¿ya? Entre las que podemos identificar claramente, podemos ver la energía luminosa, la energía sonora, la energía eléctrica, la energía química, ¿no? La energía mecánica, la que estamos más familiarizados, ¿no? ¿Ustedes conocen otros tipos de energía? Chicos, ¿conocen otro tipo de energía? Elizabeth. Sí. Energía solar. Energía solar. La que viene por viento, eólica. Energía eólica es la que podemos generar a través del impulso del viento, ¿no? Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, tenemos una fuente de energía eólica muy importante y que hasta el día de hoy, tantos años que pasan con el conocimiento de esta energía y el aprovechamiento que se la puede dar, pero sin embargo no la podemos implementar, ¿no? ¿Tienen idea dónde tenemos una fuente de energía eólica muy importante? Aquí en el departamento INGE. ¿Ah? Aquí en el departamento. Aquí en el es departamento. En la Ventolera, creo. En la Ventolera, ¿no? Hasta allá por naturaleza, fíjense, por naturaleza histórica nos sugiere la implementación de un sistema de generación de energía eléctrica a través del aprovechamiento de la energía eólica, pero sin embargo, hasta el día de hoy seguimos insistiendo en las energías no renovables, como es el gas, ¿no? Y bueno, seguramente estamos esperando que se termine para recién comenzar a invertir, y cuando queramos invertir no vamos a tener plata, así nomás es la cosa, ¿no ven?
como también el aprovechamiento de la energía hidráulica, ¿no? Sí, la energía que viene de lo del agua, de hidráulica. Del agua, ¿no? Nosotros como país, como ciudad, como Tarija y también como país somos muy ricos, por ejemplo, en poder aprovechar la energía hidráulica, ¿no? Para poder generar energía eléctrica a través del movimiento mecánico y la rotación de turbinas, donde a través de campos magnéticos y diferentes circuitos eléctricos se puede generar energía eléctrica. Tenemos muchos ríos, la geografía mismo del país hace de que podamos tener este tipo de fuentes a través del aprovechamiento de los diferentes caudales, pero tampoco lo hacemos, ¿no? Seguimos con la generación de gas. ¿Qué otra energía más conocen? La eólica, Inge. La eólica, ya La dice. energía geotérmica. ¿Ah? Nuclear. La energía nuclear. La Inge. energía geotérmica. La energía nuclear, la energía geotérmica, ¿no? ¿A qué se refiere la energía geotérmica? Ingeniería eléctrica. Energía eléctrica. La energía a partir de biomasa. A través de la biomasa, ¿no? También muy importante. ¿Qué otras energías más? La energía electromagnética. Energía electromagnética. Ingeniero, la hidroeléctrica también. Energía nuclear. Energía nuclear. Inclusive con el movimiento que se produce en el mar se puede también generar energía, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de energía, realmente es muy amplia los tipos o clases de energía que tenemos, realmente muy variada, como que algunas va a poder, a medida que vayamos introduciéndonos en el campo de la termodinámica, vamos a poder identificar diferentes tipos o clases de energía, porque prácticamente pues la energía es la razón de ser de la vida, ¿no? Todo se mueve en base a la energía. Como ven, el sol está basado en una energía nuclear, ¿no? Las plantas también, si no fuera esa energía que reciben del sol para producir la fotosíntesis, pues no habría. De la misma manera los animales, inclusive nosotros, ¿no? Nosotros, si no tuviéramos esa energía, imagínense cómo seríamos, ¿no? Prácticamente el concepto desde el punto de vista y la relación con la parte de la vida, pues sin energía no se podría vivir o no podría haber vida. Dentro de estos aspectos, la energía puede ser también renovables y no renovables. Las no renovables son aquellas fuentes de energía que se encuentran en la naturaleza en una cantidad limitada, ¿ya? Al estar limitada, justamente es no renovable porque en el momento en que se termina, pues ya no se puede renovar naturalmente, como el caso del petróleo, ¿no?
como es el caso de hidrocarburos, la industria petrolera, todo lo que son combustibles fósiles. Y también lo que son la parte de la reacción nuclear, ¿no? Una vez de que se genera, se destruye, se convierte prácticamente y ya no hay posibilidad de renovar. En cuanto hay energías que pueden ser renovables, es decir, que se pueden obtener a través de la parte natural de generación, ¿no? La energía eólica es una energía renovable, constante, natural. La hidráulica, lo mismo, mientras se mantenga el ciclo del agua, ¿no ve? Y lógicamente, mientras haya este tipo de vida, estos fenómenos pues se van a seguir manteniendo. Algunas imágenes que corresponden a poder tomar en cuenta tanto la energía mecánica, la energía sonora, la energía luminosa que estábamos viendo, ya, que son parte justamente del conocimiento en la interpretación posterior en cuanto a las manifestaciones de los diferentes sistemas que nosotros vamos a poder desarrollar. Fíjense cómo es tan importante la energía mecánica, conocerla, cuando decimos que es la que tienen los cuerpos debido a su movimiento, ¿no? Eso, por ejemplo, a nosotros es importante conocer como ingenieros químicos que existe esta energía mecánica porque de alguna manera se transmite ese movimiento y va a depender, como les decía hace rato, en el diseño de un tanque batch. Cuando nosotros queremos dar movimiento a una paleta, a un agitador, pues tiene que estar en función al medio, al entorno donde va a querer trabajar, ¿no? No es lo mismo diseñar un agitador con un motor a una cierta revolución que sea muy vigoroso y a otro que tenga unas revoluciones muy lentas, ¿no? Imagínense en un tanque de leche. Si yo tengo que agitar con mucha velocidad y peor si incremento mi temperatura, y ustedes se pueden dar cuenta seguramente cuando han hecho calentar leche y han comenzado a batirlo con la cuchara o la cucharilla, ¿qué es lo que se forma? ¿Qué es lo que se forma? La nata, Inge. Se forma espuma, ¿no? Sí. Cuando ustedes agitan vigorosamente, por ejemplo, la leche, cuando está calientita, se va a formar una espuma. Fíjense en cómo estos aspectos tan importantes, tan elementales, hacen de alguna manera que nosotros podamos interpretar y poder desarrollar una actividad en el sistema productivo. En el diseño dentro de planta, por ejemplo, yo no puedo tener un agitador, ¿ya?, que tenga muchas revoluciones, porque imagínense el incremento, por más que lo coloque un antiespumante, me va a provocar siempre un cierto grado de espuma. El mismo principio se utiliza, por ejemplo, cuando vayan ustedes a trabajar a la fábrica de leche, a una fábrica de leche para hacer una recepción, por ejemplo, una recepción de la leche. ¿Cuál será más recomendable? ¿Recibir una leche caliente o una leche fría?
según leche lo que, fría. Término medio, según lo Inge, que no esté ni caliente ni fría. Más que todo caliente, porque sacan a la vaca. No tan caliente, Inge. ¿qué dicen? A ver, Yo pienso que relación, fría, Inge, porque ahora, bueno, tengo a mi abuela que hace la entrega de leche a la pil y no les están recibiendo por ese tema de que tiene que estar fría. por eso ahora ustedes saquen sus conclusiones de acuerdo al conocimiento que ya han llevado en química general, en físico-química y ahora en termodinámica con esto. ¿Por qué será de que la leche no se recibe y han debido llevar también microbiología, todo eso, ¿no? ¿Por qué no se recibe caliente la leche? Porque el calor ayuda a la proliferación de bacterias. Desde el punto de vista microbiológico, es un peligro, ¿no? Porque en caliente puede proliferarse microorganismos. Pero desde el punto de vista termodinámico, ¿qué pasa con la cinética química? Pues, a ver, relacionen la cinética. ¿Qué es la cinética química? ¿Se acuerdan qué es la cinética química? La cinética es el estudio del movimiento, ¿no? Y cuando hablamos de la cinética química, estamos hablando del movimiento de las partículas que conforman cada una de las sustancias. En este caso de la leche, si lo recibimos caliente, pues esas partículas están en movimiento muy fuerte, lo que provoca un cierto grado de gas que se incorpora dentro de la película láctea, ocasionando un incremento de volumen. Desde el punto de vista termodinámico y económico y rentable también para la industria, por ejemplo, por más que la planta o que el hato lechero quede al lado de la planta, no se recibe, ¿no? Porque el volumen en caliente de la leche es mucho más mayor, mucho más grande que el volumen cuando está fría la leche, ¿no? Normalmente a 4, 8 grados centígrados. Tampoco se recepciona congelada. Hay que tomar en cuenta estos aspectos. Por eso cuando ustedes vayan a trabajar, tienen que tener en cuenta desde el punto de vista termodinámico y desde el punto de vista físico microbiológico, ¿no? Al margen de otros análisis respectivos, pero ustedes no pueden recepcionar leche caliente, uno, que se les complica grandemente para medir el volumen exacto. No van a poder. Y por otra parte, estarían recibiendo un volumen que no es real, ¿no? Fruto de la incorporación de aire en esa masa por el grado de temperatura. Por eso es de que se recomienda que esté fría, ¿no? Y lógicamente ya desde el punto de vista microbiológico, al estar fría, eso reduce la carga microbiana de contaminación. La energía sonora es la energía que transporta prácticamente el sonido, ¿ya? Muy importante. En nuestro sistema productivo, por ejemplo, ¿qué relación pueden encontrar esta energía sonora dentro de nuestra actividad industrial, por ejemplo? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué importancia le darían a la energía sonora en una actividad industrial?
Nada. Porque según norma de implementación de fábricas, de instalación de fábricas, la norma indica que una empresa industrial no puede estar donde hay un medio urbano. ¿Por qué creen? Por el ruido de las Por máquinas. la contaminación, Inge. Hablando pues de la energía sonora. Por el sonido que puede llegar a emitir las máquinas Es o algún peligroso, proceso. Efectivamente, ¿no? La energía sonora para nosotros es muy importante desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de que genera un cierto sonido natural de los equipos y del mismo proceso productivo, y también desde el punto de vista que no es natural, ¿no? Dándonos a conocer ciertos aspectos de deficiencia o mal funcionamiento de algún equipo que estemos trabajando, ¿no? Por eso es muy importante cuando nosotros vamos a trabajar a una industria, familiarizarse bastante con el sonido, ¿no? Y muchas veces yo veo que ustedes tienen terror cuando van a una industria, lo primero que hacen es taparse los oídos, no quieren saber de sonido. Lastimosamente, parte de nuestra actividad profesional es estar en contacto con los sonidos y poder identificar cada uno de los sonidos para poder también relacionar a cada uno de los equipos y los procesos productivos. Como asimismo también identificar esa energía sonora que pueda generar en un determinado sistema, ¿no? Un compresor, por ejemplo. Un compresor de aire, un compresor de frío, los diferentes extractores, ¿ya? Que de alguna manera también es motivo de estudio para poder mitigar cualquier sonido, energía sonora que pueda estar por encima de los niveles permitidos al interior de la industria y también lo que genera la industria a su entorno, ¿no? Entonces es muy importante. La energía luminosa, la energía, por supuesto, la que emite luz, ¿ya? Y eso también nos permite a nosotros identificar claramente este tipo de energía, porque uno es fuente de energía para otras actividades, ¿no? Y para desarrollar también ciertos procesos productivos y ciertas actividades al interior de una industria. La energía calorífica o térmica también, muy importante. La geotérmica es un aprovechamiento de energía para poder desarrollar a través de la misma otros tipos de energía, ¿no? Así como la eólica, también tenemos la energía geotérmica en nuestro país que también se lo puede desarrollar. Pues la energía eléctrica, que es la que más estamos en contacto, y por supuesto la energía química, ¿no? La energía química, la que se genera a través de las transformaciones de la materia, a lo que corresponde las reacciones químicas en diferentes actividades que se tienen. Y por supuesto, hoy en día que está muy de moda la energía nuclear, ¿no? La energía
Y como verán, hay varias energías. Si ustedes entran a la bibliografía y van a poder identificar una serie de energías muy importantes. Dentro de lo que corresponde al tratamiento que hace de las restricciones de la conversión de energía, de un tipo de energía a otros tipos de energías, pues Castellán también puede identificar, interpretando desde el punto de vista de la primera ley de la termodinámica. Esta primera ley de la termodinámica, ya en su momento lo vamos a describir con más detalle, pero enuncia justamente la conservación de la energía. Al igual que la ley de la conservación de la materia, la primera ley de la termodinámica también asimila ese comportamiento de la energía que no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y ese aprovechamiento de la transformación hace pues de que haya una cierta conversión, pero en algún momento también algunas restricciones que puedan ocurrir a la conversión de la energía de una forma u otra. Castellán, por ejemplo, dice que siempre es posible convertir cualquier clase de energía en una cantidad igual de energía térmica. Por ejemplo, la salida de un generador puede conectarse a un calentador sumergido en un recipiente con agua. La energía térmica del agua y del calentador se aumentan exactamente en la cantidad de la energía eléctrica suministrada. Esto nos hace pensar de que siempre cuando tenemos que manejar cierto tipo de energía, hay una cierta también cantidad de energía calorífica, ¿no? En la energía mecánica, cuando hay una fricción, hasta el mismo paso de la energía eléctrica, la velocidad con que pasan los electrones a través de un conducto, de un cable, va a depender también bastante del material, ¿ya? Si nosotros analizamos a ese material como un sistema, va a depender si es de cobre, si es de aluminio, si es una aleación. Entonces el aprovechamiento y la disipación calorífica que se pueda tener va a ser muy, muy diferente. Y nosotros hemos debido tener la experiencia, ¿no? Por ejemplo, cuando compramos estos cables que parecieran muy bonitos, pero son estos cables chinos que hacemos una instalación y no nos dura ni una semana, ni un mes, ¿no? Uno, porque no hay la transmisión de la energía eléctrica, es decir, no aguanta la velocidad de los electrones que pasa por el medio, provocando un desprendimiento de calor. Por eso es de que estos cables se funden fácilmente. Y otros de que también no tienen la capacidad suficiente de poder soportar el contacto con el aire, es decir, con el oxígeno medioambiental. Por eso es que también estos cables se oxidan rápidamente. Y al oxidarse, pues se deterioran, se rompen. Es por eso de que dentro de estos aspectos es muy importante considerar las restricciones en la conversión de energía de un tipo de energía a otra. Dentro de estas restricciones, Castellán nos dice que la energía también puede clasificarse de acuerdo con su capacidad para aumentar la energía potencial de una masa elevándola contra la fuerza de una gravedad, lógicamente, ¿no? Para poder aprovechar esa fuerza potencial a través de la caída con el impulso de la fuerza de la gravedad, ya para provocar una cierta energía en movimiento.
Esto, por ejemplo, en las turbinas hidráulicas, que se utiliza justamente para aprovechar esa masa de agua que tenemos almacenada en una represa y que la podemos conducir a través de ductos con caída libre, ¿ya? Y aprovechar esa energía potencial que se tiene para poder mover ciertas turbinas y esas turbinas mover ejes donde tengamos pues los circuitos específicos para poder generar una determinada energía eléctrica. Ya específicamente vamos a ver qué es lo que pasa ya en la segunda ley de la termodinámica cuando entremos a ver estas limitaciones muchas veces que ocasiona de que una energía se pueda convertir en otra y cuáles son las restricciones respectivas para poder tener. Evidentemente, pues va a depender bastante también del aprovechamiento. En este caso, como les decía, y el ejemplo de los cables chinos, pues las pérdidas, el tipo de material, las condiciones en que están trabajando, pues hace de que no siempre se pueda convertir una energía totalmente en otra. Siempre hay una restricción. Bueno, como estábamos viendo, dentro del estudio de la termodinámica tenemos 3 o 4 leyes muy importantes, ¿ya? Inicialmente se consideraba como ley 1, la primera ley, la segunda ley, la tercera ley, ¿ya? Pero después surge una ley, ya una vez que se han formulado tanto la primera, segunda y tercera ley, la cual corresponde explicarla desde el punto de vista de la interpretación a que hace mención la termodinámica y que se considera que sería más bien la base del estudio de las otras leyes, tanto primera, segunda y tercera ley. Por eso se la llama la ley cero de la termodinámica, ¿no? Porque ha sido postulada una vez que se ha dado ya el nombre de primera, segunda y tercera ley, y pues al verla de que es prioritaria, pues ya no había número 1, entonces han tenido que optar por la ley 0. De tal manera de que llegamos a conceptualizar un concepto muy importante que se maneja dentro de lo que es el estudio de la termodinámica, como es la temperatura. Efectivamente, cuando estamos hablando de la temperatura, este concepto muy importante, se asocia a 2 aspectos, a 2 fenómenos naturales muy importantes, como es el caliente o el frío. El caliente o el frío también lo podemos identificar a través de lo que es nuestros sentidos, ¿no? Podemos observarlo desde el punto de vista objetivo o también podemos apreciarlo desde el punto de vista de la sensación térmica con el sentido del tacto. Pero eso es muy relativo, ¿no? Es muy relativo. En ese sentido, para unos puede ser caliente, para otros medianamente caliente, para otros frío, para otros medianamente frío. Entonces se presenta una discusión muy amplia, muy grande, si llevamos a poder determinar ¿ya? La temperatura o poder identificar un cuerpo caliente o un cuerpo frío a través de la sensación térmica con nuestros sentidos.
Lógicamente que todos estamos familiarizados con el hecho de que dos objetos que están a diferente temperatura finalmente alcanzan una temperatura intermedia cuando se ponen en contacto uno con otro. Este fenómeno justamente da lugar a poder buscar una alternativa de poder relacionar. Y es así que nace un instrumento de medición como es el termómetro para determinar justamente estos grados de sensación térmica entre calor y frío para poder determinar de forma mucho más cuantitativa. Imagínense el instrumento con el que se aprecia justamente estas características nace antes de la ley de la termodinámica. Antes de la ley cero de la termodinámica ya comienzan a trabajar sobre la búsqueda de cómo poder tener algo que cuantifique, ¿ya? Y que no dependa, que no sea subjetivo, por ejemplo, a la interpretación de lo que es caliente y lo que es frío. De tal manera de que para poder interpretar el concepto de temperatura, es importante definir dos situaciones importantes, como es el contacto y el equilibrio térmico, ¿no? Para poder asimilar, para poder asimilar prácticamente lo que corresponde a lo que nosotros denominamos sensación térmica, en primera instancia tendríamos que tener un contacto, ¿no? Tener un contacto con el sistema, con el equipo, con la reacción, ¿no? Y lógicamente buscar a través de ese equilibrio químico la identificación, que es justamente lo que interpreta en la creación o en el invento del termómetro, ¿no? A través de la observación. A través de la observación que corresponde a identificar un cuerpo o un fenómeno frío o caliente, pues se ha buscado ya el equilibrio térmico que transfiera justamente esos datos a un instrumento para poder ser identificado o lecturado o comparado con una escala que permita con el mismo poder identificar a otro cuerpo con el mismo comportamiento. Es así que vamos a tener situaciones o interpretaciones que enmarca dentro de lo que es el equilibrio químico. Ahí. ¿Cómo podemos identificar el equilibrio químico desde el punto de vista termodinámico o el equilibrio térmico en este caso, ya desde el punto de vista general? Relacionamos, ¿no?, como el equilibrio químico que habíamos indicado, donde se mantiene de una manera constante ciertas variables. En este caso, en el equilibrio térmico, ya se va a ver de identificar esa situación en la que los dos cuerpos a que nosotros estamos queriendo determinar el grado de temperatura, ya se mantengan en cierta manera iguales, es decir, que no van a intercambiar energía por calor o radiación electromagnética,
al estar en contacto con los mismos. Por lo tanto, van a adquirir el cuerpo que está en contacto la temperatura a la que el sistema se está reportando. Y eso es el fenómeno que se realiza, por ejemplo, que ocurre, mejor dicho, en los termómetros, ¿no? El termómetro, pues, viene a formar parte de ese cuerpo, de ese objeto que hace la medición de la temperatura y a una escala determinada pueda registrar el equilibrio térmico con la que el sistema se está manifestando. De ahí que nace también la ley cero de la termodinámica para dar una explicación prácticamente al fenómeno que ocurre cuando manejamos un termómetro. La ley cero de la termodinámica va a establecer que si dos sistemas termodinámicos están cada uno en equilibrio térmico con un tercero, entonces están en equilibrio térmico entre sí. Entonces, fíjense, si yo tengo tres sistemas, un sistema A, un sistema B y un sistema C, y si decimos que el sistema A y B está en equilibrio y también el sistema B está en equilibrio, ya estos pares, entonces, si así se ocurre, entonces vemos de que el cuerpo o el sistema AC también van a estar en equilibrio. Este es el principio prácticamente del manejo o del diseño del termómetro. Entonces, fíjense, en este caso muy particular, primero se ha diseñado, se ha inventado un instrumento de medición y posteriormente recién se ha hecho la interpretación del fenómeno que justamente el fenómeno termodinámico con el que trabaja el termómetro. En el caso específico, si nosotros tenemos dos recipientes que tienen agua hirviendo, si colocamos un termómetro en la primera taza, el agua la calienta hasta marcar una temperatura de 100 grados centígrados. Ahora decimos que el termómetro está en equilibrio térmico con la primera taza. ¿Por qué? Porque asimila una temperatura cuya escala ha sido determinada en 100 grados centígrados. De igual manera, con el mismo instrumento, yo puedo calcular ya como instrumento de medición calibrado otra tasa donde también tenga que determinar ese grado de temperatura. ¿Ya? De tal manera que al tener yo un tercer elemento, en este caso el termómetro, que me va a determinar ese equilibrio químico en la identificación, pues a través del mismo puedo indicar que ambas tazas de agua puedan estar a una misma temperatura. O en su caso también puedo indicar a través del mismo que puedan estar variando, ya sea positivamente o negativamente. Todo a partir de esta ley cero de la termodinámica también se va a utilizar dentro del aspecto de lo que es la transferencia de calor, ¿no? La transferencia de calor, el calor que se genera en un movimiento mecánico que presenta una energía mecánica, la energía que se produce, como le decía, del cable, ¿no? Que nos resisten, pues al traspasar o al circular una cierta cantidad de electrones, que es la electricidad, se calienta, pues la temperatura pues se va disipando hacia el entorno
hacia el entorno, que sería el cable, y lógicamente hacia el universo posteriormente, ya que sería todo el ambiente respectivo. Así podemos ir analizando estos aspectos que hacen a la ley cero también de la termodinámica. Hay ciertas limitaciones de la ley cero de la termodinámica. Nos dice, por ejemplo, que la ley cero de la termodinámica nos habla de la igualdad de temperatura, ¿no? Es decir, que nos permite trabajar sobre ese equilibrio químico cuando tenemos cuerpos que puedan estar juntos, ¿ya? Y cómo se puede determinar la temperatura en ese equilibrio. Pero no da ninguna pista de cómo se está transfiriendo el calor. Es decir, no nos indica de la transferencia de calor, ¿no? Solamente nos da el conocimiento de esa sensación térmica. Pero del recorrido del calor, cómo va, cómo viene, no nos dice nada. Para eso, pues, lo vamos a estudiar en otra ley, justamente, que viene posterior. Tampoco nos habla de la conversión de la energía, ¿no? Por lo tanto, esta ley, la ley cero, solo nos ayuda en poder interpretar y poder diseñar ya un instrumento de medición que me pueda comparar e identificar el grado de temperatura en la que está asimilando un determinado sistema. Prácticamente, la ley cero es el principio básico del diseño del termómetro. De manera resumida, el principio cero o la ley cero de la termodinámica explica que si dos o más cuerpos que se encuentran a diferente temperatura y son puestos en contacto directo durante cierto tiempo, alcanzarán la misma temperatura, ¿no? Es decir, llegan a un equilibrio térmico. Solamente nos manifiesta desde ese punto de vista con una escala de temperatura. No nos habla nada de la transferencia de calor, no nos dice a dónde circula el calor, nada, ¿no? Por eso es de que esta se complementa o tiene que complementarse con las otras leyes que vamos a ver más adelante. Por eso dice, es decir, llegarán al punto en que estarán térmicamente equilibrados o igualados. Lógicamente es la base de los termómetros que lo construyen en base a una calibración, ¿no? Un dato histórico a tomar en cuenta, ya. El primer instrumento de medición de la temperatura a través de un termómetro lo realiza Galileo Galilei, ¿no? Justamente con este principio, pero sin que haya todavía el conocimiento de la ley cero de la termodinámica. Él ya puede hacer una determinación, por ejemplo, del agua, ¿no? A través de su vaporización respectiva que puede trabajar. Y posteriormente ya otros investigadores como Fowler ya incursionan dentro de la investigación para poderle dar mayor amplitud en cuanto a lo que es el equilibrio térmico en relación ya a la ley de la ley cero prácticamente, ¿no? Y al respecto, pues tenemos todo lo relacionado con lo que es la termometría y las escalas termométricas. Y a recordarles, ya ustedes conocen esas escalas termométricas, como es el grados centígrados, grados Kelvin, grados Rankine, ¿no? Hay otra
escala termométrica o no? ¿Conocen? Bueno, de todas maneras, cuando estamos hablando de la termometría, ya estamos indicando que es una rama de la física que de alguna manera se va a ocupar o que se ocupa de los métodos y los medios para medir las temperaturas. Simultáneamente, la termometría es un apartado de la metrología debido a que pues, es un sistema de medición. ¿Ya? Lógicamente, al ser un sistema de medición, con la termometría, es decir, al medir la temperatura, podemos asegurar, ¿ya? A través de la termometría, asegurar la unidad de mediciones de la temperatura a través de las escalas respectivas, crear patrones de medición, de referencia, para poder calibrar los diferentes equipos, elaborar diferentes metodologías de graduación y de la verificación de los medios de medida de la temperatura. Toda vez de que en el transcurso del tiempo y el avance de la tecnología se han generado ya una diversidad de instrumentos de medición, es decir, de termómetros de diferente tipo, ¿no? De los más clásicos que tenemos, del de vidrio, los clínicos, los industriales, ¿ya? Hasta las termocuplas, los pirómetros, hasta lo que hoy en día también estamos acostumbrados ahora a ver, estos parecidos a los pirómetros que trabajan con energía infrarroja, ¿ya? Para poder determinar la temperatura sin que haya el contacto del instrumento con el flujo de temperatura, sin que haya y vemos diferentes instrumentos de medición. Es importante considerar de que la variación de la temperatura puede también ser determinada por la variación de otras propiedades físicas de los cuerpos, ¿no? Lógicamente, al ser un efecto también, la variación del volumen me puede dar también una alteración de la temperatura, una variación de la presión, la resistencia eléctrica, como les decía en el caso del ejemplo de los cables chinos, me da también para poder medir la temperatura, la fuerza electromotriz, la intensidad de radiación también está en función a la variación de la temperatura, ¿no? El trabajo de un motor. El trabajo de un motor genera un campo magnético. Ese campo magnético también trabaja a través de ejes, rodamientos que provoca energía mecánica, una energía electromagnética que de alguna manera también va a determinar un grado de temperatura que se genera, ¿no? En el mismo. Por eso es de que es muy importante tomar en cuenta también esta generación de temperatura para poder hacer el diseño de los diferentes equipos o en su caso ver la forma también de implementar un sistema de disipación de temperatura. Porque a medida que vamos acumulando la temperatura se puede ir incrementando, ya se puede ir incrementando a grados perjudiciales, ¿no? Perjudiciales, por ejemplo, en un motor. En un motor, si no tenemos los disipadores de temperatura, como ya vamos a ver más adelante también, como se dice, los disipadores de calor, pues se llegan a quemarse los motores, ¿no? Decimos normalmente se ha chicharroneado, se ha quemado el motor. ¿Qué ha pasado? Se ha fundido, se han quemado los cables. ¿Por qué? Porque no ha funcionado el sistema de disipación térmica para ir enfriando justamente esos motores.
Las escalas termométricas tenemos las 4 más usadas, como es la Celsius, la Fahrenheit, la Kelvin y la Rankine, ¿no? Entre las más usadas tenemos la Celsius y la Kelvin. Y tenemos también aquí otra escala que es la Réaumur, que es una escala que inicialmente se trabajaba en Europa, pero ya se ha comenzado a desactualizarla, ya casi muy pocos trabajan con esa escala. Más trabajan con grados Kelvin y grados centígrados. Y dentro de estas también es importante considerar de que de entre las 4 tenemos las temperaturas o las escalas absolutas, como es grados Kelvin y los grados Rankine, y las escalas termométricas que están relativas, que están relacionadas a ciertas sustancias para su determinación, como el caso de la temperatura de ebullición del agua y la temperatura de solidificación del agua. Las escalas termométricas, ustedes las tienen muy utilizadas dentro de lo que es los gases, pero también lo vamos a utilizar de aquí en adelante. Por lo tanto, es importante que ustedes manejen su tablita de factores de conversión. Inge, una consultita. Dime. Inge, los temas que estamos avanzando, ¿los va a subir a Moodle? Sí. Muchas gracias. Prácticamente estos son resúmenes, ya, porque es bien amplio los temas de termodinámica. Si ustedes entran a ver a Castellán, ya se van a emborrachar con Castellán, así que yo estoy tratando de sacar lo más resumido, lo más puntual para entenderlo. La físico-química es una materia bien áspera de entenderla, hay que compenetrarse en los fenómenos específicos, hay que estar adentro para poderla entender, como se dice, con todos los conceptos básicos. Si no entendemos los conceptos básicos, no vamos a poder entender lo que es la primera ley, la segunda ley, etcétera, ¿no? Por eso estamos aquí. Perdón, ¿hasta qué hora tenemos? A las 8:30. Inge, por favor, súbalos hacia esos resúmenes porque nos ayudan mucho cuando estamos viendo el tema, porfa. Sí, por eso estoy haciendo el resumen en estas Gracias, diapositivas. ¿Ya? Vamos a seguir viendo la próxima clase lo que son términos, definiciones, ¿ya? Para poder seguir identificando lo que son procesos termodinámicos, ¿ya? Lo que es la definición de trabajo y calor específicamente. Aquí ya vamos a comenzar a incorporar lo que son los conceptos de trabajo y calor dentro de un sistema termodinámico, cómo actúa cuando el sistema absorbe calor y cuando emite calor, o cuando se realiza trabajo sobre el sistema, o cuando el sistema realiza un trabajo específico. Ya lo vamos a ver con más detenimiento. Estos conceptos estamos viendo con mucha calma, porque ya cuando entremos a ver ya la primera y segunda ley y tercera ley es más dinámico, directamente es la aplicación de ecuaciones matemáticas y para el cálculo respectivo, ¿ya? Entonces aquí se vamos a quedar, chicos. Tengo entendido que otros tienen clases, ¿ya? Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge.